Copia impresa Sesión telentrópica, 17 de enero del año del Señor de 1970. Acceso Magister Elementarum AB. Recopilación Secretaría de Acción Remota, Cabildo de Análisis. Título: Breve consideración sobre el nacimiento de la conchavía conjurada. Autor: varios. Bajo código 584-E. Texto 941. No se puede comprender cómo se desarrolló la conchavía conjurada sin atender a las circunstancias extraordinarias del tiempo que la vio nacer. Corrían los postreros años del siglo XVI, mientras don Juan de Austria, el infante bastardo de Carlos V, luchaba contra el turco y lo vencía en Lepanto. Su hermanastro, por ley de sucesión rey de las Españas y coronado como Felipe II, sufría una fea herida en la pierna mientras cazaba en el Monte del Pardo. Mucho sufrió el rey antes de entregar la vida al Altísimo, pero cedió al fin su alma y dejó huérfanos y sin descendientes al imperio. Por toda Europa, buitres coronados atendieron a la mala noticia, prestos a ganar por línea de sucesión lo que no pudieron arrebatar por las armas. Ninguno contaba entonces con la determinación de don Juan de Austria, que hizo velas a su escuadra y acudió a la península. Desde la distancia de los muchos siglos transcurridos, es fácil decir que don Juan tenía consigo la visión clara de la victoria, que navegó con tesón y sin dudas hacia ella. Justo es decir que no fue tanto, sino que hubiera más de una y más de dos ocasiones en que nadie diera dos maravedíes por su causa. Famosa es la batalla de los Llanos de San Martín, donde los gruesos de los tercios de Aragón y las fuerzas papistas extranjeras desembarcadas en Lisboa se enfrentaron a los castellanos libres de las viejas mestas y comuneros que les presentaron oposición en su avance hacia la capital toledana. Victoria pírrica, pero victoria al fin de las tropas juanistas. A pesar de que la historia presta atención a los grandes hechos, no son siempre determinantes. A menudo quedan escondidas las batallas más importantes, las luchas menos visibles, pero no por ello menos trascendentales. Hubo muchas de esas querellas en la guerra de sucesión, luchas de partidarios y detractores asesinándose en caminos llenos de barro, en las trastiendas de teatros y burdeles, muriendo en los rincones oscuros de palacios y cabañas. Fue aquella una contienda breve pero sangrienta, lucha fratricida tanto como lucha política en toda Europa. Tan enconada llegó a ser la contienda, y tras la batalla de los Llanos tan débil quedaron las fuerzas juanistas, que los partidarios de don Juan cerraron filas temiéndose lo peor. Jugábanse en ello vida y hacienda. A los perdedores no les esperaba más que media cuarta de acero vizcaíno en las entrañas. Los cabezas de la partida visible de don Juan fueron los duques de Villamedina y Lucén, la princesa de Éboli y el marqués de Riera. No fueron estos sus mejores hombres, ni a quienes más honró el emperador en su victoria. En el cuadro del día de San Telmo, pintado medio año después de la victoria por Riverino, fue el propio rey quien requirió que, a sus pies, rodilla en tierra y jurando lealtad, figurasen las estampas de don Augusto y don Froilán, de origen noble o villano. Nada sabe la historia de ellos más que sus nombres y el epítome que el propio rey les concedió en un privilegio secreto guardado en el Real Archivo de Simancas. Don Froilán y don Augusto son honrados con el título de conjurados y al servicio de la corona ellos, y aquellos que como ellos juren, quedarán de por vida sueldo y beneficio del rey. Sólo ante él deberán rendir cuentas, porque sólo al rey le compete su negocio y su misión. Tal como inmortalizó el cuadro el día de San Telmo, al pie de la ciudad conquistada de Toledo, entonces capital del imperio, juraron los dos primeros conjurados servir al rey. ¿En qué términos? Nada se conoce digno de reseñarse por ser dato contrastado y veraz. Solo se sabe a ciencia cierta que el estipendo real concedido a la conchavía ha quedado reflejado en las cuentas reales año tras año, reinado tras reinado. No hay en los archivos reales ningún otro reflejo de su trabajo, de sus encomiendas. No se encuentra dato alguno de sus normas, de censos, de jubileos, de decesos ni honras tal como se reflejan en otras conchavías y cuerpos militares dependientes de la corona. En el estudio sobre conchavías de López Aguilar, citado muchas veces por ser piedra capital del conocimiento de la historia de las sociedades cónchaves de caballeros, apenas se dice nada de los conjurados.
Aguilar, hombre cauto, según algunos obligado a cambiar el capítulo que les dedicaba, cita esos célebres cónchaves en un párrafo enigmático y muy alejado de su habitual seriedad académica. Muchas leyendas dícense de los conjurados. Se les escucha como protagonistas de cuentos de viejas y relatos románticos, en compañía frecuente de espantos y parafernalia de amores imposibles, muertes y venganzas. ¿Qué es verdad y qué es falso? Es imposible de decir. Tan solo se puede asegurar que mucha de esa leyenda es propia de los conjurados, que ellos mismos tapan sus rastros y que crean otros falsos. La única manera que existe de sacar la verdad de entre tanta palabra vana es anotar los hechos, archivar y cribar los aspectos que se repiten. Apenas salen ciertos algunos hechos de ese trabajo, que los conjurados lo son hasta la muerte, que pierden el nombre al ser admitidos, que acuerdan con su juramento servir al rey por encima de su vida, e incluso de Dios, y que por lo tanto aceptan desde el principio el infierno que les espera por sus acciones. He considerado en el estudio crítico de los conjurados que es mejor parar aquí, que ya la historia, con el correr de los años, desvelará los secretos de esos hombres anónimos. A veces, hasta el buscador fanático de la verdad debe callar si no tiene hechos fiables que referir.